Hola. Soy el profesor Díaz y hoy voy a poner a prueba tus conocimientos sobre los milagros de Jesús. Ahora concéntrate porque estamos por empezar. Pregunta 1. ¿Cuál fue el milagro realizado por Jesús en el mar de Galilea, según el Evangelio de Mateo? A. Caminó sobre el agua. B. Calmó la tormenta. C. Multiplicó los peces. D. Curó a un endemoniado. Respuesta correcta, alternativa A. Caminó sobre el agua. Pedro también intentó caminar sobre el agua, pero comenzó a hundirse por falta de fe. Este milagro demostró el poder de Jesús sobre las fuerzas de la naturaleza. Después del milagro, los discípulos adoraron a Jesús, reconociéndolo como Hijo de Dios. Pregunta 2. ¿Quién tocó las ropas de Jesús y se curó de una hemorragia? A. Una mujer samaritana. B. Una mujer cananea. C. Una mujer de Jerusalén. D. Una mujer anónima. Respuesta correcta, alternativa D. Una mujer anónima. La mujer sufrió hemorragias durante 12 años. Ella creía que solo tocar la ropa de Jesús sería suficiente para su curación. Jesús se dio cuenta de que alguien había tocado su ropa y preguntó, ¿quién me ha tocado? Después de curarla, destacó su fe como el motivo de la curación. Pregunta 3. ¿Qué edad tenía la hija de Jairo cuando Jesús la resucitó? A. 10. B. 12. C. 14. D. 16. Respuesta correcta, alternativa B. 12. Jairo era líder de una sinagoga. Jesús dijo, Talita cumi, que significa niña, te digo, levántate. La resurrección de la niña es uno de los 3 relatos de resurrección realizados por Jesús. Hija de Jairo, hijo de la viuda de Naín y Lázaro. Pregunta 4. ¿En qué ciudad realizó Jesús el milagro de curar al ciego Bartimeo? A. Jerusalén. B. Jericó. C. Belén. D. Cafarnaúm. Respuesta correcta, alternativa B. Jericó. Bartimeo era un mendigo ciego que gritaba, Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Jesús le preguntó a Bartimeo qué quería y Bartimeo le pidió recuperar la vista. Después de ser sanado, Bartimeo siguió a Jesús por el camino, glorificando a Dios. Pregunta 5. ¿Cuál fue el primer milagro realizado por Jesús, según el Evangelio de Juan? A. Curación del ciego de nacimiento. B. Multiplicación del pan. C. Transformación del agua en vino. D. Resurrección de Lázaro. Respuesta correcta, alternativa C. Transformación del agua en vino. Este milagro ocurrió en las bodas de Caná. Jesús realizó el milagro a petición de su madre, María. Solo el Evangelio de Juan relata este milagro. No se menciona en los evangelios llamados sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Pregunta 6. ¿Quién cercano a Jesús se benefició de un milagro que animó la decisión de arrestar a Jesús? A. Jairo. B. Lázaro. C. Tabita. D. El hijo de la viuda de Naín. Respuesta correcta, alternativa B. Lázaro.
La resurrección de Lázaro precipitó la decisión de los líderes religiosos de arrestar a Jesús. Jesús retrasó deliberadamente su visita para demostrar el poder de Dios. La frase "Yo soy la resurrección y la vida" es una de las declaraciones más poderosas de Jesús. Pregunta 7. ¿Qué milagro realizó Jesús en el estanque de Betesda? A. Sanó a un ciego. B. Sanó a un paralítico. C. Curó a un leproso. D. Curó a una mujer con flujo de sangre. Respuesta correcta, alternativa B. Curó a un paralítico. El hombre llevaba 38 años enfermo. El estanque de Betesda era un lugar donde muchos enfermos esperaban una curación milagrosa. Jesús sanó al hombre en sábado, lo que provocó controversia entre los líderes religiosos. Entonces, dime, ¿cuántas preguntas respondiste bien? Cuéntanos en los comentarios qué preguntas te equivocaste y cuáles respondiste correctamente. No te puedes perder ningún vídeo. Para ello, suscríbete al canal, haz clic en me gusta y comparte. Espero veros en el próximo vídeo, nos vemos.